Buenas noches, 5 de mayo, segundo año de la pandemia, segundo encuentro de la comisión número 3 de psicoadicciones, una unidad de aprendizaje de la carrera superior de medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Hoy vamos a hablar sobre alcohol. Ustedes tienen en el campus colgado un Power que es orientativo, un poco está desglosado y punteado ahí, está punteado, perdón, todo lo que es necesario y cómo pretendemos en la asignatura que la parte del eje biomédico sea entendido. Por supuesto, la clase esta va a tener, digamos, un repaso por eso muy breve por el PowerPoint, para mencionar alguna cuestión que se me vaya ocurriendo que hay que enlazar con las cuestiones clínicas, con las cuestiones que tienen que interesan, digamos, al día de mañana para su ejercicio como médicos generalistas, y, y algunas cuestiones que tengan que ver con rectificaciones leves o breves de algunos de los textos que que hemos propuesto. Si alguno tuviera alguna duda en el transcurso de la charla, lo vamos a trabajar. El Power está presentado de una manera donde, digamos, en la primera diapo están básicamente los objetivos de lo que uno tiene que conocer, ¿no? De este eje, ¿no? Componente activo, absorción, eliminación, receptores y neurotransmisores implicados. En este caso en particular, en el alcohol, si bien obviamente hay una implicación de receptores y de neurotransmisores y receptores, sistema nervioso central y periférico, también hay implicancias a nivel clínico de todo lo que es el tubo digestivo. Bien, así que vamos a hablar también un poquito de eso, vamos a repasar. En función de esa fisiología, vamos a ver entonces cuáles son los órganos afectados y posteriormente cuál es la clínica en los síntomas agudos y cuál es la clínica en los síntomas crónicos. ¿Bien? Bien. Brevemente, el compuesto activo de este problema, digamos que es el consumo problemático de alcohol, es el alcohol etílico, ¿no? Este tipo de problemas que se denominaban etilismo en determinado momento, justamente por el alcohol que es el etílico. Hay muchos tipos de alcohol, metílico, eh, hoy, eh, a ver, alguno que me recuerde, butírico, alguno más que alguien recuerde en este momento y salga a mi asistencia. Pero ese tipo de alcoholes no se utilizan en la industria, que es lo que se hace para la preparación de bebidas de uso comercial. Sí se puede ver la ingesta por ahí de otros alcoholes en casos muy graves de padecimientos mentales. Ustedes que están la mayoría cursando salud mental, vieron que en algún momento se hace referencia a las esquizofrenias y enfermedades o padecimientos isopropílicos, me dice Nahuel. Muy bien, ese ya no me lo iba a acordar. Me estoy olvidando de un par que son muy comunes. Decía entonces que los otros alcoholes en enfermedades o en padecimientos mentales severos pueden ser ingeridos, pero de la misma manera que aparecen borramientos de los valores preventivos físicos y biológicos de las personas, así como uno podría decir, no sé, profe, hay compa esperando que la sede para entrar. Guilherme. Eh, Así como uno podría decir, por ejemplo, en determinadas personas que están en situación de calle, que tienen un padecimiento severo y no tienen ningún tipo de resquemor o no le funciona el asco en el mismo sentido que a otras personas, entonces son capaces de comer comida en mal estado o revolver en lugares que por ahí otras personas no podrían. También la ingesta de otros alcoholes que no sea el etílico muchas veces tiene que ver con estos padecimientos de base, ¿sí? Sobre todo con el metílico, alcohol metílico o alcohol de quemar, produce daños severos
rápidamente, ¿no? Con una sola ingesta. He visto casos de ceguera, básicamente por ingesta de alcohol metílico. Pero bueno, son gente que, además de un consumo problemático de alcohol, tiene un padecimiento. Entonces, el grupo característico del alcohol etílico es el oxidrilo. El alcohol etílico es hidrofílico, pasa a través de las membranas por canales hidrofílicos, las membranas celulares, y se distribuye y puede ejercer efectos nocivos, según dicen los textos, en toda la economía, en todo el organismo, en todos los órganos y en todos el organismo. ¿Bien? Hay otra persona más y la admitimos. Bien, ¿preguntas hasta ahora o comentarios? Bien. La absorción, como para que les quede la idea, no les voy a preguntar los porcentajes que figuran en uno de los textos, pero sí la idea general es que ustedes entiendan que la absorción es mayor cuanto más distal está en el tubo digestivo, ¿no? Poco en la boca y en el esófago, un poquito más en el estómago y en el duodeno. La mayor cantidad se absorbe en el intestino delgado, en la parte distal, ¿sí? Entonces, de ahí saca uno la fácil técnica de más lejos está, más se absorbe. ¿Bien? La eliminación, fundamentalmente hepática, se metaboliza a acetaldehído, que es un compuesto también bastante tóxico para las células. Hay algo de eliminación en sudor, en riñón y en pulmones. ¿Sí? Menos del 10% se metaboliza y se elimina por esas vías, pero se utiliza, por ejemplo, la eliminación pulmonar para las mediciones de alcoholemia que se hacen en los controles de tránsito, por ejemplo. Bien. Por algún motivo, en todos los textos recalcan que la única medición legal de la alcoholemia es a través de la vía de extracción de sangre. Bueno, viene al caso. Dentro de lo que es la clínica, esto lo vamos a por ahí volver a ver dentro de un segundito, pero esta cuestión de la absorción tiene importancia en lo que es, digamos, situaciones cotidianas, situaciones de guardia. La gente que ingresa a guardia con un estado del sensorio X, un poco soporoso, un poco nubilado o algo confuso, ¿sí? Y que uno puede recabar el dato o sospechar que hubo una gran ingesta de alcohol, dependiendo qué tipo de alcohol, ¿no? Según la graduación del alcohol también, digamos, termina revestiendo importancia. Si uno ve que hay alguien que tuvo, que tiene o que está en cierta cuestión de un deterioro del sensorio, la ingesta fue de cerveza, bueno, uno puede, digamos, tomar ciertos recaudos o hacer cierto abordaje que va justamente a la cuestión de la intoxicación. Si uno encara a alguien que tuvo una gran ingesta de bebidas blancas y no tiene la capacidad de discernir en qué momento cortó o hace cuánto, qué, si vomitó o no vomitó, eso es un gran inconveniente por este tema de la absorción en el tubo, en la parte distal del tubo digestivo. Muchas veces el alcohol pasó y el sujeto hace 45 minutos o una hora que no ingiere alcohol, pero el alcohol pasó. Entonces el sujeto llega a la guardia en un determinado estado de conciencia y con los pocos minutos desarrolla una absorción, la absorción continúa, desarrolla un estado alterado de la conciencia mayor o peor del que ingresó. ¿Se entiende esta parte? ¿Alguno Sí, que me sí, haga profe, la se cabecita entiende. así? ¿Sí? Sí. Bien. Bien. Neurotransmisores, sobre todo neurotransmisores afectados. Gamma, ácido gamma butírico, ¿sí? Trabaja y actúa en el mismo lugar que, que las benzodiazepinas. Entonces favorece la unión de los GABA con los receptores GABA, que son receptores que están ubicados en neuronas mayormente inhibitorias. Trabajan en la inhibición de otras neuronas y están
distribuidas en todo el sistema nervioso central. Así que tiene una importancia capital esto de la ubicación en todo el sistema nervioso central, y ahí un poco es donde se va dando todas las manifestaciones clínicas posteriores, según la región de la que estemos hablando, es la clínica que va a dar. En ese sentido tiene un comportamiento similar a las benzodiazepinas y tiene un efecto similar en varios aspectos. La clínica inicial, el efecto inicial, el síndrome de abstinencia y algunas cuestiones farmacodinámicas y farmacocinéticas. En ese sentido, hay algo que no está en el Power, que en algún momento lo agregaré, pero que es importante que ustedes comprendan, o me interesa que ustedes comprendan, que tiene que ver con la tolerancia. Ustedes ya cursaron fármaco, la mayoría, así que la mayoría ya está en conocimiento y maneja el término de tolerancia. Para aquellos que no, la tolerancia hace referencia a un mecanismo por el cual ante determinada cantidad de estímulos el efecto va disminuyendo. O lo que es lo mismo, para lograr un mismo efecto en el tiempo debe aumentarse el estímulo. En lo que es la cuestión del alcohol, bueno, más cantidad de bebida necesita el sujeto para embriagarse, o los síntomas y las manifestaciones clínicas van en disminución aun cuando mantenga el nivel de alcoholismo, de ingesta. Ahora, en el texto creo que es en el Harrison, está los mecanismos que me parece interesante que ustedes los conozcan, que son los mecanismos de tolerancia. Y ahí describe tres, ¿sí? Tres mecanismos de tolerancia que le llama uno farmacodinámico, a otro farmacocinético y a otro conductual. El farmacodinámico tiene que ver con el aumento del metabolismo hepático. Ingresa el alcohol a sangre, a medida que el sujeto continúa con el consumo crónico de alcohol, el hígado fuerza su capacidad metabólica y tiene capacidad de metabolizar mayores cantidades de alcohol en la misma cantidad de tiempo. Esto se ve en la clínica con que el sujeto simplemente puede ingerir mayor cantidad de alcohol sin que le haga tanto efecto. Bien, quedan 10 minutos. Después está la tolerancia farmacocinética, que es la celular, que tiene que ver con los mecanismos pura y exclusivamente de los receptores. Ante determinada estimulación de los receptores, el efecto la respuesta es cada vez menor en frecuencia, por lo tanto se necesita más cantidad de estímulos, más cantidad generalmente de la sustancia para ejercer el mismo efecto. Esa es la farmacocinética o tolerancia celular, y está la otra tolerancia, que es la tolerancia conductual, es decir, lo que el sujeto aprende a hacer para que no se le note tanto o para no quedar tan en evidencia con respecto a la intoxicación, en crónico o en agudo, ¿no? En general, los que tienen ingesta crónica de alcohol tiende a pasar que cada vez se les nota menos, por todas estas cuestiones y porque tienen una cuestión conductual donde ya saben manejar o manejarse en estas circunstancias. Esto es, pasa de cambiar la forma en la que se habla, ¿no? Entonces uno ve que las personas hablan en menor cantidad, o con sílabas más cortas, o con palabras menos elocuentes, para no tener que demostrar cómo arrastran las palabras, o cómo se entorpece el discurso, o cómo se traba la lengua. Lo mismo pasa con los movimientos, la motricidad fina y los reflejos empiezan a bajar, entonces el sujeto se expone menos a situaciones donde tiene que hacer trabajos finos o hacer cosas, no sé, X. Vamos a tomar apuntes. Bueno, yo escribo en computadora, ¿por qué? Porque si escribo con la lapicera capaz que se me nota mucho. O el tema de caminar, hay gente que directamente se queda sentada, ¿no? Hay distintas estrategias conductuales que la gente que consume alcohol puede llegar a generar, a eso se le llama tolerancia conductual. ¿Bien? O por lo menos así está escrita en uno de los textos. Me parece interesante que lo reconozcan en esos tres niveles. Preguntas hasta ahora, y está Juliana
que está queriendo entrar, y Romina también. Van a entrar y vamos a tener que salir. ¿Preguntas hasta ahora, estimados y estimadas? Sí, No, profe, profe, tranquilo, gracias. ¿Quién habla? Daniel, Diga. Ah, pensé que era una pregunta. Perdón. no. Bien, yo sí, bien. profe, tengo una Diga. pregunta. ¿Quién es? Esto de la tolerancia conductual, puede ser también que, o sea, que no es algo a propósito, sino que el cuerpo a través de los años aprendió como a adaptarse a por ahí, no sé, la falta de estabilidad o de la toxicidad cerebrosa y todas esas cosas del alcohol, como para seguir subsistiendo, digamos, en ese estado de alcoholismo sin Claro, matarse. está bien que lo preguntes, porque ahí un poco también se empieza a complejizar un poco la situación. Hay gente que puede tener determinadas estrategias y más de uno, digamos, podrá dar cuenta de que en determinado momento prefirió quedarse sentado a salir a caminar o a levantarse la mesa. Me quedo porque me parece que me mareé, me cayó mal la comida o ese tipo de cuestiones. A veces uno lo puede pensar, pero la verdad que hay un montón de mecanismos que van por fuera de la conciencia plena, ¿no? Entonces el sujeto los va desarrollando como hábitos, uno diría casi hasta de supervivencia. Eh, que no es que todos tengan una mente frondosa con pensamientos súper complejos y entonces se empiezan a delinear cuáles son las mejores maneras para que no me pesquen o no se den cuenta. No, es una cuestión de habituación y como decís vos, eh, la persona lo hace sin darse cuenta y muchas veces tiene que ver con la cantidad de años de consumo y también con lo que recibe, ¿no? Con respecto al consumo. El sujeto tiene un consumo problemático y la mayoría de las veces se le recrimina, ¿no? Y hay gente enojada o está socialmente mal visto y todo lo demás, digamos. Generalmente hay un montón de epítetos para la situación, no la de padecimiento, ¿no? Entonces el sujeto aprende también a defenderse de esas críticas, de esas miradas y de esas situaciones. Bien. Perfecto, gracias. Neuroreceptores GABA, por ahí, acá dice sistemas y órganos afectados, en la siguiente diapo, ¿no? Esto, lo que hablábamos al principio, digamos, el alcohol en realidad tiene la capacidad de ser nocivo para todos los sistemas. Yo le puse ahí un poco también, trayendo del libro, del Harrison, yo no dejo de tenerle un aprecio histórico, digamos, porque yo también estudié de ahí, entonces es importante esto de tener un respaldo científico a la hora de hablar de determinadas cuestiones. Sí, cuando se complejiza la mirada, lo que hablábamos, por ahí no es tan así. Y también cuando hablamos de clínica, de lo que uno observa en la clínica, en los distintos lugares se da de distinta manera. Yo puedo dar cuenta de lo que es en gran parte del país, porque he andado en algunos lugares trabajando, y vemos esto que dice sistema y órganos afectados: sistema límbico, paralímbico, aparato digestivo, sistema nervioso periférico, sistema hematopoyético, sistema cardiovascular y sistema genitourinario, urinario, perdón. Y en realidad no es tan frecuente verlo a eso, ¿no? Lo que uno ve frecuentemente sí es sistema nervioso y sistema digestivo, ¿no? Sistema nervioso, el sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, y lo que sí ves es a nivel digestivo, el hígado, el estómago, esófago y alguna otra cuestión. Raramente ve las otras manifestaciones. Claramente, cuando uno tiene a alguien que tiene, no sé, lo internamos porque tuvo una hemorragia digestiva con una gran baja en la bulimia, bueno, si le vamos a hacer un hemograma a esa persona, seguramente tenga los glóbulos rojos más grandes, entonces sí hay una alteración en determinado nivel de las líneas celulares, pero eso ya lo vamos a ver como decantando, digamos. Es difícil que uno vaya a detectar porque tiene macrocitosis en los glóbulos rojos, digamos, macroglobulia, que lo vaya a detectar en el laboratorio alguien que tiene problemas de alcohol, ¿no? No es que uno está, veo que sus glóbulos rojos están grandotes, usted debe tomar alcohol. No, no va a pasar eso, va a pasar otra cuestión, la clínica pasa por otro lado, ¿no? Entonces, esto está puesto acá, es importante que lo sepan.
por esto de la excelencia académica y porque es necesario que ustedes estudien estas cuestiones y hagan el ejercicio de estudiar. Nosotros las vamos a evaluar, las vamos a pedir, pero también con cierta orientación. Dentro de esta diapositiva, por ejemplo, sistema nervioso periférico, sistema nervioso central, aparato digestivo, ¿sí? Bien. Como vamos a tiempo, me parece que ya concluimos. Bueno, ¿alguna preguntita por ahora? Bueno, acá, sí, creo que tengo 2 minutos. Si llegamos, llegamos. Acá en la siguiente diapo está el tema de los síntomas agudos y la intoxicación. Buenas noches. No se ven las diapositivas. No, no las estoy compartiendo. Las diapositivas están subidas al campus, estimado. No sé quién fue la persona que preguntó, pero en realidad yo las estoy leyendo acá porque la tengo en la computadora. Ustedes ven que bajo la vista, pero me estoy llevando. Sí, Carolina D'Amico. Están en el Power, está como orientación. Yo las estoy leyendo para que queden ahí, para ir, digamos, con el hilo. Y ahora sí, me perdí. La intoxicación aguda. La tenemos que saber, tienen que reconocerlo. Hay algo de lo cotidiano y de lo, digamos, de lo que a ustedes se la va a jugar en la vida diaria. Uno podría pensar, es más importante que lo sepan como jóvenes que como futuros médicos, ¿no? O de hecho es más probable que lo empiecen a ver como jóvenes que como médicos a la intoxicación aguda. A esta altura ya deben haber visto y vivido alguna que otra intoxicación aguda. Difícilmente esto llega a la consulta, salvo en una guardia y como comorbilidad. Fulano se accidentó, se cayó del techo y está alcoholizado. Fulano se accidentó en un auto y está alcoholizado. Fulano tiene una herida de bala, herida de arma blanca y está alcoholizado. Difícilmente alguien venga, hola, sí, vengo a la guardia porque estoy alcoholizado, ¿sí? Muy difícilmente. Bien, dicho esto, vamos a cortar y vamos a entrar nuevamente, ¿sí?